Bueno, pues vamos a recibir a nuestro invitado. Ajá. Hace tiempo que no nos visitaba. Es un placer recibir a este amigo de este espacio y de nosotros dos, el señor abogado, mediador y consultor Nelson Espinal Báez. Qué gusto tenerte de nuevo por aquí, Nelson. Un placer estar con ustedes hoy en estos momentos de mucha negociación que tiene República Dominicana y el mundo. Así es. Recientemente leí algo que ha trabajado don Nelson en torno a qué hacer en estas circunstancias por el diferendo que existe entre República Dominicana y Haití en torno al canal, digamos que ilegal, en violación a unos acuerdos que datan de principios del siglo XX entre ambas naciones para canalizar y desviar el curso del río Masacre/Dajabón en territorio haitiano. Me gustaría, don Nelson, que hablara un poquito de esos pros y de esos contras. ¿Qué implica en estas circunstancias frontera cerrada, cero comercio bilateral, etcétera, que uno dé un paso o que uno mantenga su paso recogido? ¿Cómo usted ve esta perspectiva entre ambos países? Sí, mira, creo que tuviste los cuadros de toma de decisiones del primer ministro de Haití, del presidente, ¿correcto? Sí. En ese cuadro es un sistema elaborado ya hace muchos años por el programa nuestro de Harvard y MIT de cómo tomamos decisiones y cuáles son las consecuencias. Y en él se establece el tranque que hay, el tranque entre ambos líderes, el presidente nuestro y el primer ministro, y cómo ese tranque nos conduce a lo que se llama en negociación un juego de suma cero o un callejón sin salida. Efectivamente, República Dominicana tiene hoy una situación donde, como bien explicas al inicio de tu introducción, se ha desarrollado un canal que a todas luces es ilegal, un canal que a todas luces, según los acuerdos internacionales de 1929, establece un método de resolución que es la vía arbitral. Eso lo dices como abogado. Sí. Y como abogado dices que es ilegal y que no va de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, que ya hay establecido entre ambos países y que relata detalladamente cómo manejar estas situaciones. Y que establece dicho acuerdo que es por la vía de arbitraje. Y en este caso, para esa época no existía el Tribunal de la Haya, pero de conformidad con el tratado y de conformidad con la institución permanente que establece dicho tratado sería el Tribunal de la Haya. Es decir, en caso de no acuerdo vía negociación, sería tribunal arbitral y el de la Haya. Digamos que jurídicamente ese es lo que procede. Es lo que procede. Ahora bien, las vías diplomáticas, que son las vías negociadoras, es lo usual. Y en este caso, mi recomendación es siempre abrir la negociación. ¿Por qué? Porque pone en nuestras manos la eventual solución. Pone en nuestras manos la eventual solución y no la dejamos a un tercero. Profesor, una pregunta. O sea, la negociación, porque el arbitraje nos daría las de perder. No, primero por un principio básico, y es que un tercero o unos terceros, porque el mismo Tribunal de la Haya establece cómo solucionar el conflicto, cómo gestionar y nombrar los árbitros. Serían 2 puestos por República Dominicana, 2 por Haití y un tercero puesto por el Tribunal de la Haya. La razón principal no es esa, porque habría que estudiar el expediente y no tengo base para decir jurídicamente eso. Claro. Sino porque tú pones en manos de terceros la solución, mientras que por la vía de la negociación o la mediación sigue en tus manos la solución. Y eso es un valor agregado para resolver conflictos de este tipo. Lo entiendo perfectamente. Ahora bien, como digo lo uno, lo digo lo otro. Aquí hay un problema central
para la República Dominicana, y es la incapacidad que tiene las instituciones de Haití, le hace Poder Ejecutivo, le hace Primer Ministro, para controlar el territorio, para dirimir las diferencias dentro. Cualquier negociación y o cualquier arbitraje tiene un problema de ejecución, tiene un problema de implementación, tiene un problema de cómo vamos a llevar este acuerdo para que el pueblo, los gestores de ese canal, que originalmente siempre se ha dicho que fue sector privado y sectores políticos, cosa que después el primer ministro varió, tal como lo explico en el cuadro que tú comentas. ¿Cómo va a implementar esos acuerdos? ¿Qué capacidad de implementación o poder de implementación tienen las autoridades? Se habla de que es o nulo o casi nulo. Ese es el gran drama de esta situación. Y de hecho, yo soy de opinión que ante ese vacío institucional de parte de Haití, es que es la razón eficiente o la causa eficiente por la cual esto se ha salido de las manos. Ante ese vacío institucional es que se ha empezado a construir un canal, y las autoridades de Haití no han podido gestionar, detener el proceso. O sea, eso hay que entenderlo para no ni satanizar a República Dominicana, pero también entender el conflicto en sus consecuencias nacionales de Haití internamente e internacionales con respecto a Dominicana. Otra pregunta, ¿cómo salir de la posición tan radical, creo que en correspondencia con la magnitud de la transgresión y de la ilegalidad que cometen unos empresarios en Haití, ahora con el respaldo del gobierno de Haití? Y del pueblo. Y del pueblo. Sí, porque al final el pueblo lo ha asumido como una gesta reivindicativa frente a Haití, frente a República Dominicana, etcétera. Ahora, ¿cómo nosotros, porque es insostenible mantener por mucho tiempo la frontera cerrada, no solo por el tema haitiano, sino por nosotros mismos, con los empresarios, con las producciones que tenemos, por el establecimiento de zonas francas que incluso comercializan gracias a convenios internacionales a través de puertos en Haití, haciendo uso de acuerdos como el HOP, etcétera, etcétera? ¿Cómo nosotros, como Estado, como gobierno, buscar un bajadero sin quedar mal ante la opinión pública? Muy buena pregunta. Mira, en efecto, la famosa frase de las izquierdas de patria o muerte se ha traducido en canal o muerte. Y es como tú bien explicas, ustedes bien explican, es una simbología que ha unido al pueblo haitiano en este sentido. Mi propuesta es la siguiente. Número uno, hay que destrabar la situación, y para eso se recomienda negociaciones privadas. Le llaman en el mundo de las relaciones internacionales back channel diplomacy o back channel negotiation. Para resolver conflictos de esta envergadura hay que buscar fórmulas, vías de negociación oficiosas, ¿no? Al más alto nivel, pero a través de interpósitas personas. Cuando usted, escúcheme que le interrumpa, profesor, para que la gente entienda, cuando hablamos de vías oficiosas, ¿a qué se refiere? ¿Una persona que llegue directamente a Ariel Henry o al empresario? Correcto. O los empresarios, a título personal? A título personal, una persona que le llegue, que diga, vamos a detener esto porque estamos en una situación perder. No nos conviene ni a nosotros ni a ellos. Ese tipo de aproximación se tiene que dar. Y a la vez, con vínculo directo con Presidencia de República Dominicana, vía directo del señor presidente o de la vicepresidenta, para que las decisiones que se vayan tomando ahí para desbloquear se vayan ejecutando. Y para los que les gusta la historia, he puesto un ejemplo, y fue así que se inició la solución de la crisis de los misiles.
a través de un periodista, un comunicador con vínculos con Nikita Khrushchev, empezó a interactuar para abrir negociación y efectivamente logró destrabar hasta que la negociación escaló al más alto nivel entre el presidente Kennedy y Nikita Khrushchev. Es decir, es lo típico para el destrabe, ¿no? Una vez destrabado el proceso, una vez conciliado lo mínimo. Pero perdón, Nelson. Me imagino que para el proceso de destrabar, ambas partes deben ceder. Claro, República Dominicana abre su frontera, pero hay que frenar el canal. ¿Qué garantías tenemos? Vamos por parte. Primero tú destrabas, tú resuelves lo crítico entonces, una vez se destraba, dice, ok, ahora vamos a negociar de manera oficial, Entonces ahí la recomendación, lo ideal es no negociar contenido de inmediato, sino negociar proceso. Toda negociación tiene dos dimensiones, contenido y proceso. Y para responder precisamente la pregunta o la intervención o la reflexión de Miralba es precisamente porque es importante negociar proceso. Por ejemplo, ¿qué negocias de proceso? ¿Cómo vamos a negociar? ¿Cuándo vamos a negociar? ¿Dónde vamos a negociar? ¿Quiénes serán los veedores y quiénes serán los garantes de los acuerdos? Excelente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Yo tengo un diferendo con la señora Miralba y nos estamos matando. Entonces viene alguien que nos destraba, un amigo de ella que es amigo mío y nos destraba. Entonces, ¿qué yo recomendaría? Bueno, vamos a buscar un mediador. ¿Quién va a ser mediador? Óyeme, yo soy íntimo amigo de Roberto. Y Roberto y ella son socios. Roberto, ¿tú pudieras ser mediador? Sí, pero yo tengo miedo de que Miralba ejecute. Ok, vamos a buscar garantes de la ejecución de los acuerdos. Es decir, te lo pongo fácil. Tenemos que negociar previamente la forma de negociar, ponernos de acuerdo en cómo vamos a negociar, los veedores y los... Se nos frizó la imagen. Una vez acordado el proceso, negociamos contenido. Y ahí vienen los expertos medioambientales en cuencas y ríos, los expertos incluso en historia dominicana y en historia haitiana, a apoyarnos a una solución de ganancia mutua. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el conflicto como si fueran dos naciones altamente racionales, imaginémonos que no es el caso, dos naciones altamente racionales, es perfectamente negociable. Lo es, porque tenemos incluso intereses compartidos. Es interés nuestro que Haití tenga agua, es interés nuestro que Haití tenga electricidad, es interés nuestro que Haití progrese. Pero como se trata de situaciones donde la racionalidad no precisamente es la que ha brillado, tenemos necesariamente que buscar el apoyo técnico de externos, incluso no solo nacionales y haitianos, sino de expertos internacionales, que nos digan con criterio objetivo lo ideal para la gestión del agua es poner, sí, este canal, pero con esta forma, con esta estructura, de modo que no se perjudique a Dominicana y se beneficie a Haití. Y ahí viene el apoyo internacional, que son los criterios objetivos o criterios de legitimidad para cualquier eventual acuerdo. Pero observen, queridos amigos, que es un proceso al cual no debemos abocarnos sin antes negociar, valga la redundancia, el proceso mismo de negociación que garantice los eventuales acuerdos.